Todo bien, sus cejas. Hola, buen día, ¿cómo están? A ver, nosotros somos el Ateneo, estamos trabajando en este diplomado en pensamiento crítico y en esta ocasión vamos a trabajar con nuestro querido maestro Saúl Ordóñez. Me parece, chicos, que ya estamos en vivo, ya vamos a empezar justamente a iniciar las visualizaciones, entonces tienen un momento ahí si quieren para ir a su Facebook y compartir en sus perfiles particulares antes de comenzar. Yo igual voy a proceder a lo mismo. Así que si ya entraste aquí a la transmisión y nos estás siguiendo, por favor no te olvides de compartir, porque vamos a empezar esta clase dentro del diplomado en pensamiento crítico, sobre pensamiento crítico, respecto al módulo de filósofas con Saúl. Entonces, denme un momento. Aquí recuerden compartir ya la transmisión. Y ahora sí. Entonces, los dejo. Alejandro, quedamos ahí a tu orden. Así que, bye. Sí. Cualquier cosa, estoy acá atrás. Ustedes me dicen entonces. Así que cuando usted guste, maestro. Bien, pues entonces me presento. Yo creo que muchos ya me conocen. Soy Saúl Ordóñez. Nací aquí en Toluca, México, en 1981. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey Campus Toluca y maestro en Humanidades Ética por la Universidad Autónoma del Estado de México. He publicado 10 títulos de poesía, entre los que destacan Jeffrey, Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2011, Trompa de Perro 2017, mención honorífica en el género de poesía del Certamen Estatal de Literatura Laura Méndez de Cuenca 2016, y Via Crucis 2019, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2018. Esos son los títulos más destacados. Y compilé y prologué Afuera, Arca Poética de la Diversidad Sexual en 2017. También he incursionado en las artes visuales. Toda mi vida me he dedicado a la docencia, mi vida profesional. Y creo que podemos empezar a partir de la poesía. Este seminario se va a tratar acerca de filósofas del siglo XX, de 4 de ellas, que son las siguientes. Esta clase es una introducción. La siguiente vamos a hablar acerca de Hannah Arendt, después de Edith Stein, para pasar a María Zambrano y terminar con Simone Weil y luego una sesión para conclusiones. Quiero empezar con la poesía porque fue la poesía la que me llevó a trabajar a María Zambrano. Yo leí acerca de una filósofa transterrada española, exiliada, perdón, más que transterrada, que influía mucho, cuyo pensamiento influía mucho en escritores de mi generación. Y entonces así fue como llegué a María Zambrano. Obviamente lo primero que leí fue el clásico Filosofía y Poesía, y después me seguí con su obra y con el resto de su obra y dediqué a su estudio, pues, mis estudios de maestría. Y fue también la poesía que me llevó a Simone Weil. Primero escuché de ella su nombre. Lo leí en un libro de poesía de Anne Carson, eh, eterna nominada al premio Nobel, que no se lo llevó hoy otra vez. Eh, en un libro suyo que se llama De Creación, que la de creación es uno de los conceptos, y más que concepto, de las prácticas más importantes en la propuesta filosófica, moral, ética y espiritual de Anne Carson, digo, de Simone Weil. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar a estas 4 filósofas. Y la crítica, personas como Jesús Moreno Sanz han dicho que estas 4 tienen mucho en común. No solo es ser casi contemporáneas, sino lazos que unen su pensamiento. Por ejemplo, su pensamiento y su vida.
Las cuatro se vieron afectadas por los grandes conflictos del siglo XX, por la Guerra Civil Española, María Zambrano y Simone Weil, por la Segunda Guerra Mundial, las cuatro, y bueno, Edelstein murió en Auschwitz, y después, pues, por la Guerra Fría, Simone Weil también murió, no en un campo de exterminio, sino se dejó morir, como vamos a ver en su momento, durante la Segunda Guerra Mundial. Y Hannah Arendt y María Zambrano vieron lo que vino después, como fue la Guerra Fría y la opresión del estalinismo. Y por eso no vamos a incluir a Simone de Beauvoir, que seguramente van a ver en el seminario de feminismos, porque, por ejemplo, la posición de Simone de Beauvoir hacia la URSS fue positiva. Mientras María Zambrano y Hannah Arendt mantuvieron una actitud, una posición negativa hacia la URSS y sobre todo hacia el estalinismo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maestro, si me permite, ¿usted cree que estos conflictos bélicos, porque, pues, bueno, verdaderamente estas cuatro grandes filósofas son de la generación de los baby boomers, no, bueno, sí, de baby boomers, generación X, me parece. ¿Cree que estos conflictos bélicos ayudaron y abonaron a su conciencia para que estas grandes filósofas y pensadoras construyeran su pensamiento? Es decir, ¿usted cree que si no hubiese en su momento existido estos conflictos bélicos, ellas hubieran escrito los trabajos que desarrollaron? ¿O qué hubiera pasado con estas escritoras? Sí, claro, ellas no son de la generación de los baby boomers, porque los baby boomers son los niños que nacieron durante el estallido de natalidad después de la guerra, ni son de la generación X, que es la posterior a los baby boomers, ellas son anteriores. Para que nos demos una idea, vamos a ver las fechas. Por supuesto que sí, ellas escribieron afectadas por estos hechos que les estoy contando. Sí, la primera de todas, porque no vamos a hacer un orden cronológico, la primera de todas fue Edith Stein, que nació en 1891, y la más joven fue Simone Weil, a pesar de que murió antes que María Zambrano y que Hannah Arendt. Nació en 1909. María Zambrano, si no me equivoco, nació en 1904. Efectivamente, nació en 1904. Y Hannah Arendt nació en 1906. Y la pregunta creo que es muy pertinente. Una de las características que tienen estas filósofas en común es, y que tiene que ver con su crítica al pensamiento crítico, a la racionalidad, es que no se filosofa en abstracto, no se filosofa en el vacío, no se reflexiona sobre el pensamiento mismo, aunque sí Hannah Arendt lo hizo en el libro que vamos a trabajar, sino se reflexiona acerca de algo, se reflexiona para conocer mejor algo. Y pues obviamente los conflictos que ya narré marcaron definitivamente su pensamiento. La obra más famosa de Hannah Arendt, tremendamente importante, es Los orígenes del totalitarismo, que ustedes la conocen, es un texto
tremendamente importante de filosofía política y que se ha vuelto a poner de moda, utilizando esta palabra entre comillas, que se ha convertido en un éxito de ventas también en el mundo a partir de que Trump gana la presidencia en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, el surgimiento de resurgimiento, reempoderamiento, toma de poder de la ultraderecha en todo el mundo, pero también de regímenes de izquierda con tendencias totalitarias, ¿no? O populistas y demás, aunque Hannah Arendt aclara que el totalitarismo no es igual a... no es igual al populismo y no es igual a la dictadura. Ya en su momento veremos eso. También Simone Weil y María Zambrano escriben a la luz de estos conflictos, ¿no? María Zambrano, a partir de la Guerra Civil Española, que la afectó mucho, que la hizo vivir el destierro, lo cual va a convertir en una categoría ontológica de toda la humanidad, en la línea de otros filósofos como Manuel Levinas, ¿no? Que va a decir que el ser humano es un ser desterrado, que no tiene un lugar en el mundo. También Simone Weil, que no publicó nada en vida, escribió la mayor parte de sus textos en sus últimos meses de vida, y encontramos ahí reflexiones sobre la política, e incluso fue la única de ellas que propuso un programa político en el libro Echar Raíces, y en otros textos como una nota sobre la desaparición acerca de los partidos políticos, etcétera. Y Edelstein también. Edelstein, adelanto, ella nació judía y murió católica, e incluso es Santa Benedicta de la Cruz, ¿no? Muere gasada en Auschwitz y, por ejemplo, hace poco se dio, cuando el Vaticano abrió sus archivos, se dio a conocer una carta que ella mandó al Papa, donde le decía con años de anticipación que tenía que tener una postura firme y fuerte acerca de lo que estaba pasando en Alemania, ¿no? Ella, incluso siendo una monja católica, consagra su destino por su pueblo. Y cuando dice su pueblo, no dice católicos, está diciendo judíos. Entonces, esa es la... Sí, es obvio que estos hechos las afectaron. Bueno, ¿contesté la pregunta? Sí, así es, maestro, y sí, una disculpa con el error de las generaciones. Me parece que son la generación del silencio, pertenecen estos personajes a la generación del Pues silencio. sí, no tienes por qué disculparte, claro, pero sí, es una generación, en literatura el equivalente sería la generación perdida, ¿no? O Sí, sí, es correcto. lo que llama María Zambrano en su obra La generación del toro, los que fueron sacrificados por España, ¿no? Solo que, claro, ellas fueron sacrificadas, pero por la humanidad entera. Vamos entonces a hablar. Sí, es correcto. Y hablando de lo que comentaba con Edith Stein, sí, efectivamente se volvió santa y es increíble, ¿no? Como de esta cultura tan arraigada que es la judía, pues se transformó al catolicismo. Y de hecho me parece que también gracias a esta gran filósofa se hicieron grandes reformas en pro a la mujer en la institución catolicista, en la iglesia, Católica. en la iglesia católica. Sí, así es. Así es. Se hizo santa y precisamente lo que ella, uno de sus temas de reflexión, aunque no tiene una postura radical, pero sí una postura moderna, es el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Y me gustaría entrar en materia a partir de esta idea del papel de la mujer. Pero quiero tratar ahora
el papel de la mujer en la filosofía. ¿Están de acuerdo? Sí, claro, claro, adelante, adelante. Bien, pues es increíble que ya bien entrado el siglo XXI nos estemos preguntando, ¿puede una mujer hacer filosofía? ¿Puede una mujer filosofar? ¿Cuál, ¿cuál es el papel de las mujeres en la filosofía? Entonces, vamos a hacer un ejercicio que es el que ellas hacen, como vamos a ver en su momento, que es un ejercicio de radicalidad, en el sentido de volver a las raíces, para repensar la filosofía y el papel de las mujeres en ella. ¿Ok? Si nos remontamos incluso a los presocráticos, encontramos una idea que se va a mantener a todo lo largo de la historia central, la historia canónica de la filosofía occidental, y esta idea es el rechazo del cuerpo y las pasiones. No me voy a referir a los presocráticos porque tenemos muy poca información al respecto. Saben que de ellos solo tenemos fragmentos y fragmentos de segunda mano. Sí, Y además sí. no los he trabajado lo suficiente. Entonces quiero empezar por Platón, ¿no? Para después pasar a Aristóteles y ver qué es lo que dicen acerca del cuerpo y de las pasiones. Bueno, voy a tomar la propuesta de Giorgio Colli, un estudioso de la filosofía, sobre todo de los orígenes de la filosofía, quien señala una raíz religiosa de la condena del cuerpo y las pasiones, una raíz órfico-pitagórica, y el orfismo parece ser que no fue un culto que fuera originario de Grecia, sino que tuvo influencias orientales, hindúes seguramente, pero obviamente dice Giorgio Colli que no hay elementos para probar esto positivamente, aún no se han encontrado. Pero entonces voy a narrar muy rápido un mito órfico pitagórico que trata acerca de Dioniso. Según este mito, Dioniso o Sagreo, el cazador sagreo que se identifica con el dios Dioniso, es asesinado, desmembrado y devorado por titanes, ordenados, impulsados por Hera, ¿no? Ya saben la historia. Hera es esposa de Zeus, es una esposa celosa. Zeus tiene un hijo con una mortal Semele, que es Dioniso o Sagreo en otra versión del mito, y Hera celosa manda a los titanes a matar al niño o al cazador, depende de la versión del mito. Los titanes lo matan, lo destazan y se lo comen. Entonces, les digo que las versiones del mito varían, pero lo que sucede después es que Zeus mata a los titanes y con sus cenizas vuelve a crear, a dar vida a Dioniso, pero hay una parte de material que le sobra y con esa parte construye a los seres humanos. Entonces, los seres humanos tienen dos naturalezas. Una naturaleza titánica, que es salvaje, incivilizada, brutal, egoísta, mala, etcétera, y una naturaleza olímpica, que es divina, propiamente humana, buena, racional, etcétera. Lo interesante es que en el mito tomen como la parte racional, humana y divina a Dioniso, que es el dios de la embriaguez, ¿no? Eso nos dice algo acerca de lo que creían los griegos, porque no es Apolo, no es Atenea, es Dionisos.
Y pues sabemos que el culto a Dionisos incluía una grave intoxicación etílica y pues ciertas prácticas que ahorita no veríamos bien, como el sacrificio de animalitos y todo eso, ¿no? Entonces creo que eso nos dice algo de la naturaleza humana, porque la parte propiamente humana y propiamente divina es tremendamente animal e irracional también. Pero este mito tiene consecuencias. Ya que estamos formados con ese material que sobró y que tenemos dos naturalezas, una titánica y otra olímpica divina, está en nosotros el decidir si seguimos la naturaleza titánica o si seguimos la naturaleza divina. Esta idea se va a repetir a lo largo de toda la filosofía occidental, por ejemplo, en el discurso sobre la dignidad del hombre, ¿no? De Giovanni Pico de la Mirandola, donde precisamente es lo que dice, que al hombre se le dio un punto que está entre la bestia y Dios. No es una bestia, está arribita, y no es Dios, está bajito, y a él le toca decidir si va para abajo o va para arriba, ¿no? Entonces, además de esto, el mito hace que los seres humanos seamos culpables, porque dado que tenemos parte de Titán, somos culpables de la muerte de Dioniso. Es la idea del pecado original, ¿no? Que después va a ser... bueno, en muchas tradiciones está esta idea de la caída, ¿no? De una culpa originaria. Y pues obviamente después va a ser fuertemente impulsada por la tradición judio-cristiana. Y obviamente el judaísmo no creo que esté influido por Grecia, aunque sí está influido por Oriente. Pero el cristianismo, la lectura católica, la lectura cristiana de el Génesis tiene una influencia neoplatónica, ¿no? La lectura neoplatónica llega al catolicismo a través de San Agustín, ¿sí? Y además de que el ser humano es culpable y de que está esta lucha en él entre la bestia y lo divino, en este lugar intermedio, tiene que comportarse de cierta forma, porque los iniciados en el culto... Bueno. Sí, perdón, sí. Los escucho. Maestro, estamos teniendo un poquito de dificultades. Ahorita se empezó a pausar Sí. el video. Entonces no ¿Dónde alcanzamos a me escucharlo quedé muy para bien. repetirlo? Estaba comenzando a hablar de la influencia platónica Sí, con claro, San la Agustín. influencia neoplatónica llega a través de San Agustín. Y entonces la lectura que se va a hacer del Génesis, de la caída en el Génesis, va a ser totalmente neoplatónica. La lectura que el catolicismo va a hacer. Entonces les decía que además de la culpa y de crear esta exclusión incluyente o inclusión excluyente, diría la doctora Bacarlet, que forma al ser humano el resultado de la máquina antropológica, según Giorgio Agamben. El mito va a ser que el hombre tenga que seguir un comportamiento específico, ¿no? Porque, por ejemplo, los iniciados en el culto órfico tenían prohibido derramar sangre. No solo no podían realizar sacrificios, no podían tener una dieta que incluyera carne. Eran vegetarianos. Creo que esto se nos olvida mucho. Cuando pensamos en Pitágoras, pues obviamente nos vamos al teorema de Pitágoras y a su contribución en las matemáticas, que fue enorme, ¿no? Pero olvidamos que para los griegos era más importante su pensamiento místico y el pitagorismo como un culto iniciático. ¿Ok? Bueno,
Ok, bien. Pues entonces les hablaba del rechazo del cuerpo y las pasiones. ¿Recuerdan ustedes que en los diálogos que tratan acerca del alma, tanto Fedro como la República, Platón va construyendo la imagen de un alma tripartita, que es esta figura del cochero de la carroza alada, ¿no? Entonces ahí tenemos a una auriga, que es la razón, y a dos caballos. Uno que es apetitivo, el de los apetitos, que es la parte animal, que es la parte irracional, que es el caballo malo, y otro caballo, el caballo bueno, que es la parte fogosa del alma. Y entonces lo que dice Platón es que la parte fogosa del alma debe hacerle caso a la racional, a la auriga, para poner en cinta a la parte apetitiva. Y entonces el ser humano debe olvidar el cuerpo y las pasiones para ser guiado solo por la razón. Es tremendamente divertido y también terrible, ¿no? Que cuando Platón expone su teoría de la metempsicosis, es decir, de la reencarnación, diga, por ejemplo, que si un ser humano comete el bien en este mundo, pero no por razón, sino por cualquier otra causa como el amor, entonces en la siguiente vida podrá reencarnar, su alma podrá transmigrar a un animal útil como una abeja, pero no a un ser humano. Solo quien se deje guiar por la razón volverá a ser humano en otra vida, ¿no? Y además, obviamente, parece que hubiera libertad, pero un tremendo, un tremendo, una predeterminación en la teoría de la metempsicosis de Platón, porque la vida que tenemos ahora dependió de la que tuvimos anteriormente, ¿no? Y, y de esta dependerá la que sigue. Entonces podríamos irnos para atrás, para atrás, para atrás, para encontrar cierto determinismo. Y obviamente dice Platón que la única el mejor modo de vida es el del filósofo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo muy bien, maestro. Y en cuestión a esta idea de la metafísica humana, hacia dónde se va el hombre después de morir, eh, también me parece que Platón menciona en cierto punto el mundo de las ideas, ¿no? Que cuando el Claro. hombre actúa con rectitud y se forja una mente virtuosa, que ellos hablaban mucho de la virtud del hombre, trascendía, ya pasaba del plano físico al mundo de las ideas, ¿no? Sí, claro. Precisamente con esta idea de la psique en Platón, que voy a traducir como alma, aunque no es completamente correcta, la traducción, la vida que tenemos ahora dependió también de la cantidad de verdad que llegamos a ver cuando nuestra alma no estaba encarnada y cuando era parte del cortejo de un dios. Entonces, quien era parte del cortejo de Zeus era quien contemplaba más la verdad, que es este mundo de las ideas, y que iba entonces a encarnar en un filósofo, quien era parte del cortejo de Marte, iba a ser un guerrero, quien de Afrodita, quien de Hera, etcétera, ¿no? Y precisamente en este rechazo del cuerpo y las pasiones, pues me voy a un texto, yo creo que es capital para la historia de la filosofía, ¿no? Que es el Fedón. Si recordamos este diálogo platónico, ¿de qué trata el Fedón? La anécdota es la siguiente, Sócrates está esperando la muerte, está esperando que le lleven el vaso de cicuta, ¿no? Lo cual no pueden hacer porque se están celebrando unas festividades en honor a Apolo donde no se puede realizar la pena de muerte, ¿no? Y entonces
está en su celda y está platicando con sus amigos, quienes lo ven muy tranquilo y se preguntan por qué está el maestro tan tranquilo. Y es aquí cuando dice, no Sócrates, sino Platón, que el filósofo no se preocupa por aquello que los hombres llaman vida, como los alimentos, las bebidas, los vestidos, etcétera. Y que la filosofía es una preparación para la muerte, porque dado que no se ocupa de eso que los hombres llaman vida, el filósofo es ya un muerto en vida, ¿no? Creo que aquí tenemos que distinguir muy bien la filosofía como preparación para la muerte, en el sentido de que te hace consciente de tu mortandad, a preparación para la muerte porque no me importan los vestidos, la comida, la bebida, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta de una verdad que es terrible. ¿Por qué a Platón no le importaban, no a Sócrates, a Platón, no le importaban los vestidos, la comida, la bebida, ni nada de esas necesidades del cuerpo? ¿Por qué? Porque él se ocupaba más en cosas del conocimiento, ¿no? De hecho, bueno, en la antigua Grecia, pues de ahí nació la filosofía, el amor a la sabiduría, buscar esa alma virtuosa, la necesidad consciente de ir hacia la verdad, de desentrañar la verdad. Sí, pero no se ocupaba de ello porque ya lo tenía resuelto, ¿no? Siendo un aristócrata, no tenía que trabajar para comer, para beber, para vestirse. Tenía eso resuelto, extendía la mano y ya estaba ahí, porque terceros lo hacían por él, esclavos. Y vamos a volver al diálogo. En el diálogo, en el universo de los diálogos platónicos, solo intervienen personajes masculinos. Solo hay dos personajes femeninos. La sabia Diotima de Mantinea, que no habla a ella, sino a través de Sócrates en el banquete, la teoría del amor, que también es bastante interesante, porque en esta teoría del amor, el otro no es un sujeto, es un objeto, esa es mi lectura, es un objeto que utiliza el filósofo para llegar al mundo de las ideas. ¿Recuerdan esto? Que el filósofo empieza viendo la belleza de ese individuo para después pasar a la belleza en general y luego al bien en general, a la idea de bien, que además no se contempla con los sentidos, no se recibe con los sentidos, sino con el intelecto, con la razón. Y la otra mujer que participa en este universo puramente masculino que son los diálogos platónicos es Jantipa, la esposa de Sócrates. Y con eso pasamos al segundo punto de mi exposición para poder cerrar bien. En los diálogos en los que aparece, que solo son dos, en Fedón y si no me equivoco en Critón o en la Apología, Jantipa es dibujada como una mujer que es irracional, es completamente pasional. En Fedón, Jantipa está llorando con otra mujer, si no me equivoco, la esposa de Sócrates, y Sócrates dice, por favor, llévensela, llévense a esta mujer irracional, pasional que está llorando. Creo que tenemos que pensar, hacer un ejercicio de empatía y pensar por qué estaba llorando Jantipa en la celda de Sócrates, ¿no? No solo que fuera su esposa, sino qué significaba ser mujer en la Grecia antigua, ¿no? Porque cuando los griegos se preguntan qué es el hombre, efectivamente es qué es el hombre, no qué es el hombre, qué son el hombre y la mujer. Por eso, por ejemplo, cuando Aristóteles define al hombre como son politicón, animal político, ya me acabo de dar cuenta que es el nombre de un medio que todos conocemos, ¿no? Animal político. Entonces deja excluida a la mujer de la humanidad, porque las mujeres no participaban en la política, en la vida pública en Grecia. Claro, inclusive se habla de un pensamiento falocéntrico, ¿no? Donde se le ve a la mujer como un ente carente de falo, y por esa carencia, pues entonces es excluida del mundo del hombre. Sí, pues recuerden que
Derrida, si no me equivoco, crea el término falogocéntrico, porque se va a ver a la mujer carente de logos, de razón, ¿no? Entonces, como les decía en este diálogo, Sócrates le dice, llévense a esa mujer que está aquí de irracional y de llevarla por sus pasiones, ¿no? Entonces, es interesante porque conforme va avanzando el tiempo, la mujer se identifica con el cuerpo y las pasiones. Y vamos a recordar lo que piensa Platón de las pasiones. En República hay dos motivos por los cuales expulsa de la República a los artistas. El primero por mentirosos, porque el arte que los griegos creían que era pura mimesis, pura imitación, era una copia de la copia. Lo real es la idea, la copia es el mundo en el que vivimos y los entes de este mundo, y el arte es una copia de la copia, de esos entes, de las cosas, y por tanto es la mayor mentira. Pero el otro motivo es que el arte se dirige a las pasiones, a alimentar al caballo malo, ¿no? Entonces les decía que el cuerpo y las pasiones van a ser identificadas con las mujeres cada vez más a lo largo de la historia, y aquí voy a hacer un salto tremendo y poco justificado para ir cerrando mi participación, y voy a hablar de un texto medieval, el Malleus Maleficarum, el martillo del mal, ¿no? Que era el libro de bolsillo de la Inquisición, ¿no? Escrito por dos monjes alemanes, si no me equivoco. Y entonces, por ejemplo, en el Malleus Maleficarum dice que una de las cosas que no tienen llenadero, el infierno no tiene llenadero, el diablo no tiene llenadero y la vagina no tiene llenadero, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice el Malleus Maleficarum es que la vagina es la puerta del infierno, ¿no? Y también recordemos que el término histeria proviene de la palabra griega para útero, porque se creía que el útero, en la antigüedad se creía que el útero no era un órgano fijo en un lugar del cuerpo, sino que iba caminando por todo el cuerpo, así viajando por todo el cuerpo, y cuando afectaba zonas como la cabeza, entonces la mujer se ponía histérica. Por eso, histerectomía, que es la extirpación quirúrgica del útero, pues también significa extirpar la histeria, ¿no? Y entonces también en esta cuestión de identificar a la mujer con el cuerpo y con la pasión, también la naturaleza, la lectura del pecado original cambia. Porque si leemos el Génesis con atención, el pecado original no fue de naturaleza carnal, ¿no? Realmente el pecado original es de naturaleza intelectual, porque implica, uno, la desobediencia, y dos, la soberbia, la impiedad, la ibris, el querer conocer y entonces ser como dioses. Pero cuando surge el Malleus Maleficarum, más o menos por ahí del siglo XII, si no me equivoco, la próxima sesión aclaro la fecha, ya el pecado original es un pecado de naturaleza carnal. Y obviamente esta cuestión de la condena del cuerpo y las pasiones va a llegar al catolicismo, les digo por vía de San Agustín, quien va a decir que al cuerpo se le atiende como se atiende una enfermedad, ¿no? Y sí, que es precisamente de lo que habla Nietzsche, ¿no? De los que rechazan el cuerpo. En el pensamiento nihilista, así habló Zaratustra, dice que son de los que hay que alejarse, precisamente de los que rechazan el cuerpo, porque claro, él ya en este pensamiento ya se conforma, se trata de unir. No se puede rechazar las necesidades del cuerpo, sino que más bien hay que racionalizarlas, hay que concientizarlas para que el hombre pueda trascender, ¿no? Y no el hombre visto como género o sexo, ¿no? Sino como humanidad. claro, por supuesto, sí. Profe. Recuerden que Nietzsche es una labor de destrucción que ya habían empezado otros, ¿no? Que es la destrucción de la metafísica, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a decir Platón acerca de la poesía, por ejemplo? Ya les dije por qué la condena, ¿no? Pero en Ión, por ejemplo, dice que el poeta habla poseído por un daimón maligno, que a través de él hablan los dioses. En Fedro dice que el delirio del poeta es un discurso verdadero, como lo es el delirio del oráculo, del profeta que interpreta el oráculo y de otras mancias, y como el delirio de amor, el delirio del poeta es verdadero, pero en República expulsa a los artistas de su estado perfecto. Y por ejemplo, ya con Aristóteles, la filosofía, que tenemos que entender en un sentido estrecho como metafísica y en un sentido más amplio como la ciencia en general, se va a ocupar solo de enunciados apofánticos, los que se pueden contestar como sí o no, ¿no? Los que hablan acerca de una realidad que se percibe más con el intelecto que con los sentidos, de los cuales hay que desconfiar, incluso en Aristóteles, ¿no? Y por ejemplo, dice Aristóteles en la política, es muy interesante, dice que es natural que la mujer se someta al hombre, porque es equivalente, es paralelo a que las pasiones y el cuerpo se sometan a la razón. Y también él sí dice claramente, bueno, es que los esclavos son carentes de razón, son como animales, solo que los animales no se dan cuenta de que no tienen razón, el esclavo se da cuenta de que quien tiene razón no es él, es el amo, y entonces le conviene más ser propiedad del amo. Y Aristóteles dice también en la política algo que va más o menos así, quien se ocupa con el cuerpo, trabajando con su cuerpo para satisfacer las necesidades del cuerpo, en nada se diferencia de los animales, ¿no? Y entonces, todo esto cae en las mujeres, ¿no? Las mujeres son puro cuerpo, son pura pasión, aunque claro, vamos a encontrar un montón de contradicciones en esta ideología, porque si los varones somos racionales y ellas son las pasionales, ¿por qué un argumento para defender a un violador es que no pudo contenerse ante las provocaciones de una mujer mala? Si es la parte racional, ¿no? ¿O por qué si la mujer es pura pasión y puro apetito, las buenas mujeres, las madres, las esposas, no tienen deseo y no sienten placer? ¿No? Entonces, obviamente toda esta idea de que la mujer es un ente irracional, la va a expulsar de la filosofía, ¿no? La filosofía va a ser una historia como la del arte, como la de la religión, que está escrita por varones y protagonizada por varones, ¿no? Y es bastante interesante porque, por ejemplo, a María Zambrano, como que escribió poesía, pero más bien fue filósofa, pero a María Zambrano, como a Rosa Chacel y otras poetas, no se les va a tomar en cuenta en la generación del 27. Si ustedes preguntan a quien sea, ¿quiénes fueron los miembros de la generación del 27? Van a mencionar a Lorca, Alberti, etcétera, y no van a mencionar a ninguna mujer, aunque estuvieron ahí y salen en las fotos, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con las mujeres en la filosofía. Aunque tenemos a mujeres pensadoras tremendas como Hildegarda von Bingen, también doctora de la Iglesia, un personaje tremendamente interesante del siglo XII, si no me equivoco, o XI, pues van a pasar desapercibidas. Hildegarda es la doctora de la Iglesia más reciente, ¿no? La que más recientemente ha sido elegida. Y sí, elegida, nombrada doctora de la Iglesia. Y su pensamiento va a ser retomado, pues, por el New Age, ¿no? Por algo tan reciente como el New Age, que tuvo que llegar para que volteáramos a ver a Hildegarda von Bingen en serio, ¿no? Sí, esa es la cuestión, ¿no, maestro? Que, pues bueno, desde hace muchísimos años
se ha tratado de ir rompiendo esos paradigmas precisamente con respecto al pensamiento y a las filosofías de la mujer, ¿no? Porque precisamente, como usted bien menciona, antes se tomaban ese tipo de pensamientos que muy fácilmente caían en el error, ¿no? Que eran pasionales, que carecían de razón, y ya con el tiempo, afortunadamente se ha vislumbrado bueno, que para empezar, ese pensamiento era equívoco a todas luces, ¿no? Y Sí, que las mujeres, tanto políticamente, filosóficamente como científicamente, han abonado en toda la historia de una forma tremenda, y precisamente tenemos a estas cuatro grandes filósofas que lo demuestran. sí, claro. Aunque debo Profe, aclarar algo. Sí, dígame, para ya cerrar ya. sí, perdón. Bueno, tiene mucha justificación abordarlo, perdón, desde la mitología, ¿no? Porque el mito, entre muchas otras funciones, pues el mito educa, ¿no? Ujú, Y se nos ha educado por generaciones, ¿no? O sea, una vez en un congreso platicábamos sobre nombres de hombres filósofos y diga, la lista fue interminable, ¿no? ujú. Pero curiosamente, cuando llegamos a los nombres de las mujeres, pues bueno, es de entrada eh, alarmante, claro, porque no conocemos a muchas pensadoras, ¿no? Que tienen Claro. pensamiento que lo podemos equiparar a cualquier filósofo, Ujú. hablando en esta cuestión de masculino, y que incluso, ¿no? Nos dibujan que esta rama o esta madre de todas las ciencias, la filosofía, que nunca ha hecho esta justicia, ¿no? O sea, se ha quedado muy Claro, limitada a esto, ¿no? O sea, esta pretensión que tendemos de ser lo más acercado a lo universal, pues se ha visto muy disminuido por generaciones, ¿no? Y puede ser muy vigente, luego sería un ejercicio para los que estamos hablando ahora, pero también para los que nos escuchan, nos ven, preguntarnos cuántas veces nos hemos dado a la tarea de investigar por nuestra propia cuenta, ¿no? Porque la cuestión incluso académica pues es muy lineal y en esta única dirección, pues no, o sea, académicamente también no nos enseñan a muchas pensadoras. Sería claro, mi comentario, profe. claro. Y lo terrible es que no hay que echarle la culpa solo a la religión o solo a la filosofía, sino tiene que ver con toda la cultura, ¿no? Lo que pasa en la historia de la filosofía, que es muy difícil nombrar a 10 filósofas, ¿no? Y que casi todos los nombres que vamos a decir son del siglo XX en adelante. Lo mismo pasa en la historia del arte. O sea, ustedes hagan este ejercicio, piensen en 10 pintoras, ¿no? Y traten de que sea anterior al siglo XX o 10 escultoras, ¿no? Eh, y así en cualquier campo, en la historia de la literatura, ¿no? Vamos, piensen ustedes en... Yo hago un ejercicio con mis alumnos de la escuela de poesía y el ejercicio es menciónenme a 10 poetas, mujeres, mexicanas, vivas. Nunca han logrado contestar, ¿no? Y es gente que quiere dedicarse profesionalmente a la escritura poética, ¿no? Entonces, precisamente, creo que creo que parte una parte importante de las contribuciones de estas cuatro filósofas, de Hannah Arendt, de Edith Stein, Simone Weil y María Zambrano, a la historia de la filosofía y a la crítica del pensamiento crítico, es, hey, estamos aquí, las mujeres también filosofamos. Aunque, por ejemplo, María Zambrano va a decir que no es filósofa, esta Hannah Arendt también va a decir que no es filósofa, es teórica de la política, y esto es importante, ¿no? Que ellas mismas se excluyan de la filosofía e incluso van a tener poco éxito en la academia,
¿no? La única que tuvo un éxito en la academia fue Arendt, en vida. Y ni siquiera Edith Stein, ¿no? Porque Edith Stein, siendo discípula directa de Husserl, se debería haber quedado con la cátedra de Husserl cuando Husserl la abandonó, pero pues se la quedó Heidegger, ¿no? Y todo eso. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Entonces, les decía que pues la mujer va a aparecer a lo largo de la historia de la filosofía como Jantipa. Jantipa se va a convertir en un arquetipo, en una caricatura. La mujer irracional, histérica, que no puede pensar, ¿no? Pero vamos a encontrar a lo largo de la historia de la filosofía a ciertos herejes, ¿no? Que van a decir, esperen, hay otras formas de pensamiento que no son el racional y hay otras formas de discurso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Maquiavelo, ¿no? Pienso en Erasmo de Rotterdam con su elogio de la locura, que hay que leer también con mucha atención, porque no es un elogio de la locura, sino que lo que dice es que la locura gobierna en el mundo y que hay que volver a la razón, pero una razón diferente, ¿no? O pienso, por ejemplo, en Pascal, ¿no? Que como Edith Stein, como María Zambrano, como Simone Weil, va a terminar arribando ya no a la filosofía, sino a la mística, ¿no? A aquello que no se puede comprobar a través de la razón. La famosa frase de Pascal, hay razones, el corazón tiene razones que la razón no entiende, no se refiere a las pasiones, sino a Dios. Es decir, se tiene fe en Dios no por razón, porque la fe no es asunto de razón, Dios no es asunto de razón, que es algo que va a repetir Simone Weil, sino se tiene confianza en que Dios existe porque lo dice el corazón. A eso se refiere Pascal con esa famosa cita que muchas veces se descontextualiza y se piensa que estoy hablando de pasiones y que estoy hablando de sentimientos. No, estoy hablando de fe religiosa, ¿no? Entonces tenemos a estos herejes, a los que yo llamé así en esta presentación, que se han atrevido a pensar diferente y a escribir diferente. Ya mencioné también a Giovanni Pico de la Mirandola, e incluso tenemos a gente muy interesante como Isaac Newton, ¿no? Que todo el mundo conoce sus contribuciones a la física, cuando dedicó muchas más páginas y mucho más trabajo a la alquimia y a la interpretación bíblica, ¿no? Pero claro que esa parte de su pensamiento se ha mantenido en el desconocimiento. Y tenemos también a lo que yo llamé brujas, que son mujeres que se han atrevido a pensar, ¿no? Desde otros campos a los que no le van a llamar filosofía, ¿no? Por ejemplo, cuando tratemos a María Zambrano y a Simone Weil, vamos a tener que hablar de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y vamos a tener que hablar de Marguerite Porete, una mística francesa que fue quemada en la hoguera, ¿no? Y pues obviamente en estas brujas también tendríamos a personajes pues que son más leyenda que verdad, ¿no? Como esta filósofa griega, cuya historia se cuenta en la película Ágora, Hipatia de Alejandría, ¿no? Que sabemos que existió y que fue una gran filósofa y que en el sentido antiguo fue una gran científica que trabajó mucho la geometría, pero no tenemos un texto suyo, ¿no? Tenemos solo referencias. Incluso un personaje tan importante, no para la filosofía, sino para el pensamiento, para la poesía, como es Safo de Lesbos, tenemos solo fragmentos de sus poemas. No tenemos un poema que esté completo. Lo cual tampoco hay que culpar solamente a los hombres y al falogocentrismo, sino también a la historia, ¿no? Y a otras muchas cuestiones. Y pues con esto yo cerraría, ¿no? Con esta idea de que una de las cosas que vamos a preguntarnos en las sesiones siguientes es, y que vamos a tratar de responder, es si las mujeres pueden hacer filosofía y cuál ha sido su aportación a la filosofía, porque lo triste es que es cierto, todos hemos sido formados en esta ideología, todos tenemos pensamientos falocéntricos y lo que tenemos que hacer ahora es una labor de deconstrucción, que es constante, ¿no?
es un ejercicio que yo hago continuamente, porque dado que crecí en esta ideología, tengo pensamientos misóginos, machistas, homófobos, y que los verbalizo o los llevo a la acción, y yo tengo que decir, espérate, estás haciendo esto, no va por ahí, ¿no? Entonces es un trabajo de deconstrucción que tenemos que hacer urgentemente como sociedad, ¿no? Porque solo hay que ver las noticias, ¿no? El número de feminicidios, de violencia contra la mujer, la cuestión del aborto, que no debería ser un tema a debatir en el siglo XXI, ¿no? Los derechos reproductivos y sobre el propio cuerpo, ¿no? Porque claro, les decía, el cuerpo del esclavo y el cuerpo de la mujer son propiedad del varón, del amo, ¿no? Y pues esos son los temas que vamos a tratar de contestar a través del trabajo de estas filósofas, ¿no? Si las mujeres pueden hacer filosofía, ¿cuál ha sido su aportación a la historia de la filosofía? Y en el contexto del diplomado, ¿cuál ha sido su crítica al pensamiento crítico, a la racionalidad, entendida en términos occidentales, canónicos, etcétera? No sé qué palabras utilizar, ¿no? Pero ustedes me entienden qué tipo de racionalidad, ¿no? Podríamos decir a la razón racional o la razón discursiva, etcétera, ¿no? Entonces, pues con esto yo cerraría la sesión de hoy. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta final y todo eso, para dar paso a lo que sigue, ¿no? Pues sí, maestro, yo creo que ya estaríamos cerrando porque el tiempo ya nos está pisando los talones. Pues sí, en definitiva, pienso que va a ser una gran labor desentrañar todo este pensamiento, porque como bien estamos viendo, pues no solamente atañe a estas filósofas, ¿no? Sino que tenemos que ver todo el hilo discursivo filosófico que ellas mismas han construido a partir de filosofía que ya podemos encontrar en el marco histórico, ¿no? Y pues Claro. sí, por mi parte sería todo. No sé si José Luis desearía agregar algo. Sí, bueno, me parece, creo que la palabra correcta sería necesaria esta deconstrucción, ¿no? Es constante, eh, es en vano, me parece mencionar las razones, creo que es demasiado evidente que necesitamos eh, este tipo de construcción, de saber que hay algo más, ¿no? Y que siempre ha estado ahí, ¿no? Que siempre ha estado ahí, Claro. que yo lo pensaba en la semana, que creo que se debe de entender que no intentamos hablar por nadie, ¿no? O sea, no intentamos hablar por ellas. Creo que tenemos que escuchar, y eso es lo que yo pienso que vamos a hacer acá. Tenemos que escuchar, tenemos que aprender de ellas, ¿no? Del Sí. pensamiento que nos van a dar y que en el mejor de los casos, pues nos contribuya, nos ayude a abrir una perspectiva y de alguna forma, siendo un tanto optimistas, que siembre, ¿no? Que ponga esa semilla para muchos, para muchas, para ampliar lo que es este pensamiento, que como dije hace un momento, bueno, hace ratito, eh, está muy limitado si no se escucha, si no se atiende la voz femenina, ¿no? Sería todo por mi parte. Claro. Sí, y yo me despido con esto, esa es la intención, ¿no? Vamos a empezar con estas filósofas. En la sesión de cierre voy a hablar un poquitito de otras, pero tenemos solo una hora para cada una de las cuatro, entonces solo va a ser un acercamiento muy superficial a su pensamiento, ¿no? Y lo pueden completar con otros seminarios del diplomado, como el de feminismo o el de razón poética, que es una idea, una concepción, ¿no? Una idea clave en el pensamiento de María Zambrano, ¿no? Entonces, yo creo que todo el diploma está muy planeado para, pues, que vayan armando un mapa bastante interesante y poniendo atención sobre todo en estos puntos ciegos, ¿no? No solo en las mujeres, sino también en el papel de otras racionalidades, de otros tipos de discurso, como la creación, la poesía, la filosofía para niños, etcétera, el feminismo, etcétera.
Y bueno, pues con esto me despido si no hay más preguntas y los espero la próxima semana para hablar con Hannah Arendt, o más bien escuchar a Hannah Arendt y ver qué nos dice acerca del pensamiento. Por mi parte es todo. Hasta luego.